Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. En esta semana vamos a continuar el estudio del libro de Daniel, que está tratando este folleto, que es el folleto de la lección de escuela sabática. Por eso quiero invitarte a estudiar esta lección que está realmente impresionante. Miren, la lección tiene por nombre de la contaminación a la purificación. Y el versículo de memoria está en el capítulo 8, el versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Bien, vamos a tratar de ir paso por paso en la profecía para que podamos comprender. Yo voy a ir leyendo, voy a ir desglosando y voy a establecer un paralelo entre este capítulo y los capítulos 2 y 7. Dice en el capítulo 8, el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció a mí una visión, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Número 1, Daniel te está recordando que él había tenido una profecía anteriormente. Y al hacer esto, probablemente te está haciendo un llamado de atención al hecho de que esta profecía que él vio tiene una estrecha relación con la profecía anterior. Ya estudiamos la profecía anterior, aunque hoy también vamos a repasarla. El capítulo 2 muestra 4 metales y al fin de esos metales tiene 10 dedos de los pies que dice que son reyes también. Ahora en el capítulo 7 habla de 4 bestias y la cuarta de esas bestias tiene 10 cuernos en su cabeza. ¿Se dan cuenta del paralelo? 4 metales, 4 bestias, 10 dedos de los pies, 10 cuernos en la cabeza de la bestia. Ahora, él recibe esta profecía en el capítulo 8, en el año tercero del rey Belsasar. Quiere decir, es muy probable que este fue el último año que Belsasar reinó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en esta profecía, a diferencia de las otras, no habla de 4 bestias, sino que la parte representativa de Babilonia ya no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque estaba en el último año de Babilonia. Después de esto iba a venir los medos y los persas e iban a ocupar el lugar de Babilonia. Por eso, aquí la primera bestia que aparece dice, vi en visión. Ok, quiero aclarar una cosa sobre la visión. La palabra que se usa, y esto es importante que lo recuerden, porque voy a hablar sobre esto en el capítulo siguiente, capítulo 9. La palabra que se utiliza aquí en el original es shazón, que es una visión, es una profecía que recibe él en visión, donde hay elementos que él puede ver y elementos que puede escuchar. Hay elementos que solamente puede escuchar, no los puede ver. Y cuando se refiere a ese tipo, a esa parte de la profecía, el nombre que se utiliza es otro, que lo vamos a ver. Pero cuando se refiere a toda la visión, la palabra que se usa es shazón. Es una palabra en hebreo. Ahora, dice, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, una vez más, shazón, estando junto al río. Y ahora miren el elemento de la visión. Alcé mis ojos y miré. Quiere decir, esto es algo que él puede ver. Entonces dice, alcé mis ojos y miré. Y he aquí, viéndolo yo, un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Ok, vemos aquí entonces la primera bestia. Vamos ahora a establecer un paralelo con los capítulos 2 y 7. Sabemos que ya Babilonia aquí no se habla de ella. Va directamente a los medos y los persas. El segundo reino que estaba representado en la estatua del capítulo 2 tenía 2 brazos y era el reino de plata, el pecho y los brazos, que eran 2. En el capítulo 7 vemos entonces un oso que está más levantado de un lado que del otro. O sea, miren lo que dice la profecía. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, 2 brazos, 2 hombros, y aquí ahora dice, y aunque los cuernos eran altos,
uno era más alto que el otro. O sea, el oso está más levantado de un lado que del otro. Aquí le está estableciendo el paralelo, y esto lo que significa es que el reino del cual está hablando aquí, uno de los dos cuernos que representa a los reyes, era más poderoso que el otro. En este caso vamos a ver después que era los medos y los persas. Los persas llegaron a ser más fuertes al mando del rey Ciro. Y creció más alto después. Ahora, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Si vamos al capítulo 2 no encontramos ninguna referencia a esto, porque en el capítulo 2 no da muchos detalles. Solamente va los metales y los 10 dedos de los pies. Después entonces, en el capítulo 7 dice que este oso tenía 3 costillas en su boca. Y esas costillas en su boca son los reinos que los medos y los persas tuvieron que someter para poder llegar a ser un imperio, que son Lidia, Egipto y Babilonia. Miren qué interesante que aquí dice, vi que el cuerno hería, quiere decir, le hacía guerra al oeste, al norte y al sur. Libia, Egipto y Babilonia. Otra vez aquí el paralelo. Ahora, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ok, en el capítulo 7 vemos que después del oso viene un leopardo que tiene 4 cabezas. Dice, después de esto miré aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. O sea, las alas representan la velocidad. Miren cómo venía el macho cabrío. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Quiere decir, venía volando. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Una vez más, aquí cuando habla del carnero, dice, vi que hería al poniente, al sur y al norte. Cuando se refiere a herir, miren aquí como dice, y lo vi que llegó contra el carnero, se levantó contra él y lo hirió. O sea, es hacer guerra, es vencerlo. Dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces, ahora, quiero hacer una pequeña aclaración aquí. El pueblo de Israel, Dios le había dicho que para habitar en medio de ellos, debían construir un santuario. Y este santuario, la Biblia enseña que Dios le mostró a Moisés en el monte una visión donde le mostraba el santuario celestial. Eso lo dice el libro de Hebreos. Le mostraba el santuario celestial y le dijo, necesitas hacer el santuario terrenal a imagen y semejanza del santuario celestial. Tiene que ser exactamente igual. Entonces Pablo, cuando explica de esto, dice, estas cosas eran símbolos de lo que había de venir. Estas cosas eran símbolos y sombras de las cosas celestiales, como se le mostró a Moisés, diciéndole en el monte, hazlo conforme al modelo que se te mostró. Esto es lo que dice Pablo. Por eso es que aquí se trata de bestias que son nada más y nada menos que animales que se usaban en el santuario. Ahora, después que pasa la derrota de este carnero que tenía 2 cuernos, miren la descripción que hace sobre el macho cabrío que tiene un cuerno. Y de él, de ese reino que lo representaba a él, se fragmentó en 4, sus 4 generales más importantes, Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco, se dividieron el imperio.
Dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de los 4 ángulos de la tierra sale este otro poder. Nosotros sabemos, porque la profecía del capítulo 2 lo enseña, que el 4.º reino representa a Roma, que fue la parte que está representada en las piernas, así como la bestia espantosa y terrible, que tenía dientes de hierro, también representa a Roma. Y de Roma salieron otros 10 cuernos. No tiene sentido pensar aquí, como algunos piensan, que esto representa a Antíoco Epífanes. ¿Por qué razón? Hay varias razones. Número 1, las profecías son paralelas. Las profecías representan a este cuerno como el equivalente, está en el lugar de la 4ª bestia. De la 4ª bestia salieron otros 10 reinos. De Antíoco Epífanes no salieron otros 10 reinos. En segundo lugar, la profecía dice que él prosperó e hizo cuanto quiso. No vemos que Antíoco Epífanes prosperó. Los macabeos llegaron a tener una vez más el control sobre Jerusalén. Ahora, la otra razón por la que no puede ser Antíoco Epífanes es porque la profecía continúa diciendo algo muy específico. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y cuando le explica un poco más abajo, le dice, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Ahora, una vez más, podemos cerciorarnos de lo que la profecía está enseñando y compararlo con la historia, porque cuando comparamos el capítulo 8 con el capítulo 7, la obra que este cuerno hace es muy parecida a la que hace el cuerno pequeño que sale de Roma en el capítulo 7. Por ejemplo, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Cuando usted va al capítulo 7, versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quiere decir el ejército, las estrellas. La Biblia enseña en el capítulo 12 que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas que aquí echa por tierra son las mismas estrellas que aquí se refiere como a los santos del Altísimo. También dice, se engrandeció contra el príncipe de los príncipes y por él fue quitado el continuo sacrificio. Miren ahora, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, echó la verdad por tierra, prosperó e hizo cuanto quiso. Entonces, Antíoco Epífanes ni prosperó, ni echó la verdad por tierra, ni hizo cuanto quiso. Pero si encontramos, como dice aquí en el capítulo 7, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Miren aquí como dice, echó la verdad por tierra y prosperó. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. La bestia, el cuerno que tiene la bestia del capítulo 7, vemos que se extiende hasta 1260 años después de cuando comienza a reinar. Sabemos que Roma, su imperio se acabó en el año 476 de nuestra era, y en el año 538 el cristianismo se había apoderado del poder político. Otra cosa interesante, esta profecía dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, aquí muestra cómo el papado llegó al poder, pero no con fuerza propia, sino que los cristianos de ese tiempo se habían corrompido y llegaron a tener el control del imperio romano. Y así el Papa fue nombrado cabeza de todo el cristianismo, y en el año 538, cuando el papado venció los poderes que se oponían, que eran estos 3 reyes que hablamos en la profecía del capítulo 7, año 538, después de esos 1260 años, extienden el poder del papado hasta el tiempo del fin. O sea, extienden el poder de este reino hasta el tiempo del fin. Hace sentido. Aquí en esta profecía también hay elementos de tiempo que son muy impresionantes, que extienden el poder de este reino
hasta el tiempo del fin. Por ejemplo, dice Daniel, entonces oí una voz de un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Una vez más, ahora aquí está haciendo una pregunta. La pregunta es, este cuerno que pisotea las estrellas, que destruye la verdad, que invade el santuario, que echa la verdad por tierra, ¿hasta cuándo va a durar su obra? Y aquí dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué son las tardes y las mañanas? Queridos amigos, la Biblia enseña que en profecía, el equivalente a un día es un año. Una tarde y una mañana en la Biblia es una referencia a dos cosas que la Biblia enseña para que usted entienda. Dice la Biblia, fue la tarde y la mañana un día. Dijo Dios, sea la luz, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir, cuando dice tarde y mañana, se está refiriendo a una unidad completa, a un día. También aquí seguramente está haciendo alusión a los sacrificios que se hacían en el santuario, porque había un sacrificio que era a las 9 de la mañana y luego se repetía a las 3 de la tarde, que dicho sea de paso, dice que este poder atacó a Cristo, que es el príncipe de los príncipes. El imperio romano fue quien mató a Cristo. Los judíos no tenían autoridad y estaban bajo el gobierno de Roma. Quiere decir, se había extendido Roma hasta los días de Cristo. Por eso es que este poder puede hacer contra el Mesías, que lo vamos a ver después en el capítulo 9. ¿A qué hora fue crucificado Jesús? A las 9 de la mañana. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. Quiere decir, Jesús fue crucificado a la hora del sacrificio de la mañana y Jesús murió a la hora del sacrificio de la tarde. Miren con qué precisión la Biblia describía la obra del Mesías. Este es uno de los detalles más impresionantes de la Biblia. Por eso es que dice, cuando vemos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, usted encuentra ahí algo muy interesante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, número 1, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que pasó en la vida de Cristo había sido predicho exactamente para que nosotros pudiéramos entender quién era el Mesías, la obra que iba a hacer en sus días y cómo nuestra confianza puede ser puesta sin ningún tipo de duda en Cristo como Salvador personal y en Cristo como el Mesías. Hay una cosa que quiero explicar aquí que es muy importante. Dios les había dado al pueblo de Israel, dentro del plan de la redención, dentro de la obra que se hacía en el santuario terrenal, una serie de eventos que ellos tenían que celebrar anualmente, quiere decir una vez al año, que todos estos eventos llamados fiestas o fiestas solemnes o solemnidades tenían una importancia tremenda en el plan de la redención. Cada una de estas fechas tenía que ser cumplida literalmente en el mismo tiempo que se celebraba en la tierra. Cuando Pablo habla de estas cosas, dice que son eventos que eran sombra de lo que había de venir. De la manera que se le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo. Son sombras de las cosas que habían de venir, de la obra y del ministerio de Cristo. Ahora, por ejemplo, la primera fiesta era la fiesta de la Pascua. ¿Qué se hacía el día de la Pascua? Se sacrificaba un cordero el 14 de Nisan a las 3 de la tarde, que viene siendo entre marzo y abril de nuestro calendario. 14 de Nisan a las 3 de la tarde se sacrificaba un cordero. Cuando usted va a la Biblia, a la historia de cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles detallan de manera específica que Jesús fue crucificado un 14 de Nisan a las 9 de la mañana
que era la hora del sacrificio de la mañana, y se extendió hasta las 3 de la tarde, a la hora a la que Jesús murió. Quiere decir, la Biblia, para confirmar que lo que la Biblia enseña del Salvador del mundo era real y que Cristo era ese Salvador del mundo, te da detalles tan específicos como el día y la hora a la que Jesús iba a ser crucificado, como el día y la hora a la que Jesús iba a morir. Después de eso venía otra fiesta que eran los panes sin levadura, que esa fiesta representaba la muerte de Cristo, su estancia, la estancia de su cuerpo en la tumba. Cuando esa fiesta comenzó, Jesús estaba en la tumba. En el mismo momento que la fiesta empezó, ellos pusieron a Cristo en la tumba. Y lo sé porque la Biblia dice que ellos no pudieron ungir su cuerpo porque cuando lo pusieron ya se había puesto el sol. Quiere decir, había comenzado la fiesta de los panes sin levadura. En el momento en que Jesús fue puesto en la tumba, en ese mismo momento comenzó la fiesta. ¡Qué impresionante! Ahora, la Biblia también decía que después del sábado de Pascua se celebraba otra fiesta que era la fiesta de las primicias. En esa fiesta estaba escrita de esta manera: el sacerdote iba al campo el viernes y el campo era marcado. Una cosa impresionante, ese campo no se podía tocar porque de ahí se arrancaban los primeros frutos para ser presentados delante de Dios el domingo en la mañana. Ahora miren qué impresionante cómo la profecía fue tan exacta. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que las tumbas se partieron. Y esas tumbas que se partieron fueron abiertas el domingo después de la resurrección de Él. Y ellos resucitaron, fueron mártires, hombres de Dios que resucitaron y aparecieron a muchos, dice la Biblia. Entonces, exactamente a la hora que el sacerdote presentaba las gavillas el domingo en la mañana, Jesús estaba llamando a esos que las tumbas fueron partidas y esas personas resucitaron y aparecieron con Cristo a los apóstoles y a muchas otras personas. Quiere decir, la fiesta se cumplió. Mientras el sacerdote hacía eso en el santuario terrenal, Jesús cumplía el tipo con el antitipo literalmente. A la hora exacta, el día exacto que se cumplía la fiesta. Ahora miren qué impresionante. Estas fiestas podían haber caído en otro momento. La fiesta pudo haber caído la Pascua un miércoles, entonces los panes sin levadura eran jueves, porque era el día siguiente. Pero las primicias era después del día del sábado de Pascua. Quiere decir, si la fiesta se hubiese cumplido un miércoles y Jesús hubiese muerto un miércoles, no iba a estar 3 días en la tumba. Porque si resucitaba 3 días después, entonces no coincidía con la fiesta de las primicias. Pero Jesús murió y ese día que murió, ese año en que murió, las fiestas se unieron todas en un mismo fin de semana. Murió el viernes a las 3 de la tarde, descansó en la tumba a la hora que comenzó la fiesta de los panes sin levadura y resucitó el domingo en las primicias. Ahora, sucedió algo interesante también. Había otra fiesta que se cumplía 50 días después, que era por eso es que escuchamos que hay una fiesta que se llama Pentecostés. La Biblia enseña, lo puedes leer después, Salmo 133, que lo que sucedió en Pentecostés es que Jesús, el mismo día que celebraban la fiesta de Pentecostés en la tierra, Jesús entró en el santuario celestial como sumo sacerdote. Fue ungido como profeta, como rey y como sumo sacerdote. Y eso lo explica Pedro, y yo no lo voy a explicar ahora, en el capítulo 2. Cuando él está dando la explicación, dice literalmente, a este Jesús Dios resucitó y le ha hecho Señor y Cristo. Asimismo, como se cumplieron estas fiestas, tenía que cumplirse la fiesta del comienzo del juicio. Cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que Aarón tiene un pectoral que es el pectoral de juicio. Es el pectoral que usaba en el día de la expiación. El día de la expiación, usted puede preguntarle a un judío, era el día de la misericordia, porque en ella se hacía juicio para liberar a su pueblo definitivamente
de los pecados que durante todo el año habían sido acumulados en el santuario. Eso es lo que explica esta profecía. Entonces, la Biblia enseña, día por año te lo he dado. Si usted va a la profecía, se da cuenta que hay un evento que le dijo un santo al otro, donde le dice, ¿hasta cuándo durará la destrucción del santuario, la prevaricación asoladora? Y le dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ese evento de la purificación del santuario, cuando comenzó, tiene que sacar la cuenta. 2300 años después. Sí, pero ¿cuándo comienzan los 2300 tardes y mañanas? Si quiere aprender cuándo comienza los 2300 años para saber cuándo terminan, venga a la lección del capítulo 9. Porque la lección del capítulo 9 da el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, aquí vemos que al fin, dice entonces, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Okay, una vez más, aquí ahora dice, los 4 reinos son 4 poderes que se levantarán de él. Entonces, Antíoco IV, Antíoco Epífanes, no fue un reino diferente, fue uno de esos cuernos. Ahora, y al fin del reinado de estos 4, quiere decir, cuando estos 4 terminen, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Aquí vemos lo mismo que dice 7:25, donde dice, y a los santos el Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Está hablando del mismo poder. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Dice aquí, echó la verdad por tierra e hizo cuanto quiso. Y en el capítulo 7 dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Cuando Jesús nació, dice Apocalipsis que el niño nació y el dragón estaba esperando para devorar a ese niño. En este caso, cuando Herodes escuchó que Jesús había nacido y se enteró que los magos se habían ido por otro lugar para que él no se enterara de quién era el niño y dónde había nacido, entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Después, cuando Jesús cumplió su ministerio, dice que los romanos fueron quienes lo crucificaron, pero más que eso, en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, que era un romano también, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria, de la provincia de Traconita, y Licinas, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Quiere decir, la Biblia te dice específicamente el año en el que Jesús comenzó su ministerio. Y nos deja ver que estaban bajo el imperio, bajo el poder del imperio romano. Por eso dice, se levantó contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por fuerza humana. Ahora, hay un detalle muy interesante aquí. El ángel le dice a Daniel, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel dice, yo estuve quebrantado, quedé enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cómo es que él no la entendía si el ángel le explica claramente? Miren lo que dice aquí, versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo entender. Y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, número 1, son los reyes de Media y Persia. Estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia.
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, la Biblia dice por nombre. Entonces, ¿por qué ahora Daniel dice que él no entendió? ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio de la palabra que se usa originalmente para hablar sobre visión? Aquí decía, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció a mí una visión, Daniel, después de aquella que me había aparecido anteriormente. La palabra que se usa ahí es Shazón, para hablar de toda la visión. Pero hay una visión que Daniel escuchó, no la vio. Y cuando el ángel habla sobre ella, no se refiere a ella con la misma palabra Shazón, sino con la palabra Maré. Pero la palabra que se usa en el versículo 16 ahora es diferente. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Ahora mira, querido amigo, qué impresionante. Aquí se menciona, yo creo, por primera vez el nombre Gabriel. ¿Sabes quién es Gabriel? Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el ángel que se le apareció a Zacarías dentro del templo es nada más y nada menos que Gabriel, que es de lo que habla toda esta profecía. Mañana vamos a ver cuán interesante es que dentro de estos 2300 años está la profecía de la venida del Mesías, explicado en las 70 semanas, que están en el capítulo 9 del libro de Daniel. Dice: Gabriel enseña a la visión. Pero cuando dice la visión, ya no dice Shazón, dice la Maré. Y aquí entonces el ángel le comienza a explicar la visión, pero no termina de explicarla porque Daniel queda quebrantado y dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y aquí la palabra que usa es la Maré de las tardes y mañanas es verdadera. Es decir, la parte que tiene que ver con lo que escuchaste es verdadera. En otras palabras, no te la voy a poder explicar ahora, pero es verdadera. Guárdala porque es para muchos días. Y dice ahora: guarda la visión, que es la Shazón, que quiere decir toda la visión, porque es para muchos días. Ahora, miren lo que Daniel dice en el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Aquí dice Daniel que él no entendía. ¿Qué fue lo que Daniel no entendió? Porque el ángel no le había explicado la parte que tiene que ver con los 2300 años. Eso lo sabemos porque aunque aquí la palabra que se usa es Shazón para referirse a toda la visión, en el capítulo 9 vamos a ver la semana que viene que cuando el ángel se le aparece, le dice: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende la orden y entiende pues la Maré. El ángel le va a explicar ahora a Daniel la parte que tiene que ver con lo que escuchó de los 2300 años. Querido amigo, ¿cómo sabemos que son 2300 años? La Biblia dice: día por año te lo he dado. Estas profecías son el evangelio eterno. Dice que tiene que ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la razón por la que tiene que ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo es porque hay una bestia en el capítulo 13 que dice que es la misma bestia del capítulo 8 y 7 del libro de Daniel, que echa la verdad por tierra. Y como echa la verdad por tierra, ahora tiene que venir un mensaje que levante nuevamente esa verdad, que es la verdad del evangelio, que tiene que ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De la manera que toda la tierra se postra en pos de la bestia y la adora, así a toda la tierra tiene que ser llevado este mensaje de salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por contactarte, dale like, suscríbete y comparte. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en el capítulo 9 del libro de Daniel, que viene siendo la lección número 10. Gracias, que Dios te bendiga, bendiciones.